Entonces, normalmente les dan una área administrativa. En algunos casos se llama cPanel, en otros casos se llama Plesk, en otros casos se llama pues simplemente cuenta de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, lo importante de esto es que al final de cuentas, el servidor nos va a dar el servicio, valga la redundancia, de que todo esté disponible 24/7, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es que su base de datos va a estar disponible 24/7. ¿Bien? Existen otros servicios como por ejemplo Heroku, existen otros servicios como por ejemplo Netlify, existen otros servicios como Vercel, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, pues bueno, al final de cuentas cada quien tendría que rentar su propio servicio y verificar qué hicieron, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es que aquí tengo un pequeño servidorcito que me voy a colgar de él y pues ahí vamos a hacer justamente la base de datos. ¿Bien? Dentro del cPanel tenemos varias opciones. La que me interesa en este momento es generar la base de datos como tal. Y en este caso la base de datos le voy a llamar le voy a llamar ¿vale? Entonces observen lo siguiente, este servidor específicamente tiene un prefijo que se llama el origen-bajo. ¿Va? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la base de datos se va a llamar el origen-unit. ¿Ya vieron? ¿Vale? Entonces, nombre de base de datos, el origen-unit. Por favor, apúntenlo de una vez porque son sus variables de conexión. ¿Bien? Ok. Después de haber creado la base de datos en el servidor, que como pudieron observar es muy sencilla, pues bueno, lo siguiente simplemente es asignar un nombre de usuario, que en este caso otra vez le voy a poner un init simplemente como para respetar la misma nomenclatura, y a la contraseña le voy a poner unit.2022 signo de exclamación de cierre. Unit.2022 signo de exclamación de cierre. Bien. Si ustedes recuerdan, en las bases de datos anteriores, en las locales, accedíamos con root y la contraseña estaba vacía. En este caso, como es un servidor, root está totalmente deshabilitado y pues obviamente nosotros tenemos que seleccionar el usuario. Así que bueno, aquí me dice que no puedo. Ok, entonces voy a poner el origen. A ver, lo voy a escribir acá arriba para que el origen.2022 sin exclamación de cierre. Eso lo estoy cambiando solamente porque acá me decía que la seguridad debería de ser mayor. Sí, sí. Es el origen, así como está esta parte de acá, pero con E mayúscula. Punto 2022 signo de exclamación de cierre. Lo voy a poner acá arriba. ¿Va? Y lo último que me toca hacer básicamente es asignar el usuario a la base de datos. En este caso el usuario es unit y la base de datos es unit. Entonces le doy a añadir y listo. Le voy a dar todos los privilegios para que la eche la perder. Ahí está, listo. ¿Va? Ok, ahora el usuario era el origen-unit. Unit, igual el nombre de la base de datos. Ese padrino Sin mayúscula, la primera vez. Sin mayúsculas, sin todo en minúscula. Ahora, si ustedes observan, dentro del mismo servidor también tenemos PHP-MyAdmin. ¿Sale? Y si ustedes observan, si entro al origen, pues de aquí está totalmente vacío y es exactamente lo mismo que tenemos local, ¿no? Lo mismo que hacemos local, lo mismo lo vamos a hacer en remoto. Pero les había pedido que instalen un cliente de bases de datos, como por ejemplo Navicat, como por ejemplo SQL Pro, como por ejemplo Workbench,
Workbench, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, si no mal recuerdo, creo que tengo SQL Pro. No, entonces tengo que anotar. No tengo ninguno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a descargarnos. Vamos a descargarlo así por. Vamos a esperar a que termine. Ya está, ya terminó. Ahí está. Bien. SQL Pro es un cliente de bases de datos. Les decía, en Windows, por ejemplo, existe Navicat, existe Workbench, etcétera, etcétera, etcétera. Y de igual manera, nosotros podemos poner aquí justamente toda la información que normalmente nos piden. Entonces, en este caso, voy a poner modelos de bases de datos. Esa va a ser mi conexión, solamente para que sea favorita, ¿no? Para que no tenga que estar poniendo a cada rato. En host, ¿qué tenemos que poner? En host tenemos que poner el nombre de dominio, que en este caso sería el original uroo.com. ¿Sale? En usuario, pues lo que les había dicho, el origin-unit. La base de datos, que también es opcional, la puedo dejar o la puedo poner de una vez. Y en la contraseña era el origin.2022 sin exclamación de cierre. Y esto lo voy a poner acá. ¿Va? Y observen lo siguiente: si yo doy probar conexión, lo más seguro es que me diga acceso denegado. Me apareció un error. Si ustedes intentan hacerlo, también seguramente les va a aparecer un error. ¿Sale? ¿Esto por qué es? Porque los servidores comúnmente, pues bueno, trabajan mediante algunas listas de acceso, de algún firewall o algo por el estilo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le tenemos que dar permisos. Ese permiso solo se los puedo dar yo. ¿Bien? ¿Cómo le vamos a hacer para que yo les pueda dar permisos? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a checar es cuál es mi IP. Entonces le pongo cuál es mi IP, puedo copiar esta de acá. Y esta es mi IP, al menos la IP que actualmente está en la UNIC. Importante, si ustedes están, por ejemplo, aquí en la UNIC, entonces tienen una IP pública. Pero si están en su casa, tienen una IP distinta. ¿Bien? Entonces es necesario que me pasen justamente cuál es la IP en donde vayan a estar. Y pues obviamente no se las voy a estar poniendo a cada rato, así que de preferencia la que sea la de su casa. ¿Sí me explico? Bien. Entonces aquí, en MySQL remoto, me voy a doxear. le voy a decir que me va a poner esta y acá le voy a poner simplemente como comentario. Bien. Observen que acá dice que ya se agregó mi IP a la lista de acceso. Y en teoría con eso, si yo le doy probar conexión, aquí ya me dice conexión satisfactoria. Sí, porque ya la agregó. ¿Sale? Entonces, de nueva cuenta, llegan a su casa o en el lugar donde vayan a trabajar, donde crean que comúnmente van a trabajar, checan cuál es su IP y me dicen, agrégame esta IP, por favor. Yo la agrego y listo, para que puedan ir trabajando en la base de datos. ¿Va? Aquí me voy a conectar y si ustedes observan, ya por defecto ya me seleccionó el origin-Cancún, _unit, ¿va? Y lo siguiente que me pide, pues es generar tablas. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El proyecto va a estar muy sencillo y simplemente va a consistir en una tienda en línea. ¿Va? La tienda en línea, ¿qué va a tener? Va a ser múltiples tiendas, es decir, a lo mejor y yo quiero poner mi propia tienda en línea, entonces obviamente yo soy una tienda, pero si ustedes quieren poner una tienda en línea, pues obviamente también necesitarían de su propia tienda. Entonces, en una base de datos vamos a generar múltiples tiendas en línea. ¿Va? Para eso
esto, pues lo más común normalmente es crear una tabla, que sería la tabla de usuarios. Entonces le voy a poner tabla users. ¿Va? Esto es la codificación, la pongo en un PDF8 tal cual y le doy en enter. Y una vez que ya tengo la tabla users, pues entonces hacemos exactamente lo mismo que hacíamos con PHP MyAdmin, que era definir cada uno de los campos. Bien, observen que, por ejemplo, aquí ya por defecto nos definen el primero, que es el ID de tipo incremental, perdón, de tipo integer o entero, de tamaño 11, sin signo, y esto va a ser una llave primaria. ¿Sale? Y aquí en extra dice autoincremental, autoincremento. Entonces, ¿qué necesito para crear una tienda? Lo primero que necesito pues, es el nombre de la tienda, ¿no? Entonces le voy a poner nombre. Este nombre lo voy a poner de tipo varchar y lo voy a poner de un tamaño 100. ¿Sale? Permitir nulos, le voy a decir que no. Nulos. Bien, ¿qué otra cosa necesito? Pues necesito a lo mejor un correo electrónico. Eso va a ser de tipo varchar, va a ser de tamaño 150 y tampoco voy a permitir nulos. ¿Qué otra cosa necesito? Pues necesito un password del tipo varchar y normalmente los passwords cuando mucho ocupan hasta 15, 20 caracteres, ¿no? Le voy a dejar 20 por el momento. ¿Qué otra cosa necesito? ¿Qué otra cosa necesito en la tienda? Pues a lo mejor, por ejemplo, mi usuario necesita que a fuerzas tenga un estatus. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor esto lo voy a vender y a lo mejor quiero que si no me paga la tienda, pues no la publico en línea, no publico su tienda. Entonces simplemente le cambio el estatus de 1 a 0 y listo, ya con eso queda, ¿no? Y observen lo siguiente, incluso aquí en esta parte le puedo decir de una vez que el valor predeterminado cuando se registren sea 1. ¿Sale? Es decir, cuando se registre la tienda, por defecto, que venga activa. ¿Sale? Y si le cambio a 0, pues ya lo dejo como inactiva, etcétera, etcétera. ¿Va? Nombre, correo, password, status. Y creo que por el momento va a ser todo. Así de sencillo. ¿Bien? Ok. Voy a crear la siguiente tabla. La siguiente tabla se llama llamar categorías. Le voy a poner categories. De hecho, aquí hice mi tontería. Vamos a ponerlos en inglés. Names, email, password, status. Ok, categories, ¿qué va a tener? Pues otra vez va a tener un nombre, un name de tipo varchar, ¿sale? Y va a ser también que no reciba algunos. Aquí me dice que tengo un error. ¿Cuál sería el error? Ah, el tamaño. El tamaño lo voy a poner de 50. ¿Qué otra cosa necesito? Pues necesito también un status. Y también por defecto va a ser 1. Bien. Y aquí viene lo interesante. Hay que es algo que no hemos visto. ¿Sale? Resulta que yo soy una tienda en línea, pero a lo mejor Moana tiene su propia tienda y a lo mejor Karen también tiene su propia tienda. ¿Bien? Entonces, a la hora de estar cargando sus productos, pues obviamente mis categorías seguramente van a ser totalmente distintas a las de Moana. O las de Karen también seguramente van a ser totalmente distintas a las de Moana o a las mías. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos hacer para que podamos identificar las categorías de Moana o mis categorías? Pues esto normalmente lo hacemos mediante, valga la redundancia, un identificador, que en este caso podría ser el ID del usuario. ¿Va? Importante, cuando nosotros ponemos un campo que pertenece a otra tabla, ¿sale? Y que ese campo por defecto es una llave primaria. Otra vez le explico para que vean acá. Users, el ID es de tipo primario.
¿Ya vieron? Si yo este ID lo pongo aquí en categorías, entonces se va a convertir en algo que se denomina llave foránea. Una llave foránea nos sirve para poder identificar o para poder unir dos o más tablas, ¿sale? Siempre y cuando el campo en su tabla principal sea una llave primaria. Entonces ya estamos cumpliendo con eso. Aquí ya estamos viendo que es una llave primaria. ¿Cómo le hago para que aquí sea una llave foránea? Pues simplemente lo tengo que definir. Y al principio le voy a poner user-id. ¿Bien? Observen que user, yo le pude haber puesto solamente ID, por ejemplo, pero ya no le puedo poner ID porque el ID ya está ocupado arriba. ¿Bien? Le pude haber puesto ID-user o le pude haber puesto -USR, como a mí se me ocurra. El nombre es totalmente indistinto. Lo que necesitamos decirle es que esto justamente va a ser una llave foránea. ¿Bien? Para que sea una llave foránea tiene que tener o tiene que cumplir ciertos criterios. En principio debe tener el mismo tipo de campo y el mismo tamaño de campo. Si ustedes observan, en users lo definí como entero de tamaño 11, en categories entero de tamaño 11. Observen que viene sin signo, porque aquí en un users venía también sin signo, ¿sale? Y aquí simplemente si no me recuerdo, creo que lo defino aquí abajo. Y aquí simplemente observen que le voy a poner que esto va a ser un tipo index, puede ser un tipo unique, ¿sale? En este caso simplemente lo voy a poner como index y le voy a poner user ID, ¿sale? Y le voy a dar añadir. Y ahí está. Con esto lo que estoy haciendo es que estoy metiendo justamente esta llave como llave aquí, ¿sale? Es decir, esta va a pertenecer al usuario. Ahora, si no me equivoco, creo que acá no me acuerdo dónde viene ¿Cómo que no se acuerda? la integridad referencial. ¿Cómo que no se acuerda? Ah, aquí está, miren. Aquí en la parte de extra, observen que dice on, update, current timestamp. O sea, cada vez que se actualice, que venga la fecha. Bueno, no lo necesito por el momento. No era acá entonces, era en qué parte. Modificación, juego de caracteres y esto que dice. A ver, nomás déjenme ver una cosa. No, eso se los confirmo porque no recuerdo. Ah, aquí está. Aquí está en relaciones. ¿Sale? Si me paso a relaciones, aquí le puedo dar un signo de más y me dice cómo quiero generar la relación. Pues el nombre le voy a poner categories users. ¿Sale? Es la relación. Es simplemente un identificador. La tabla categories, ¿cuál va a ser la columna? Ah, pues user ID. La referencia, es decir, ¿de dónde viene? Ah, pues viene de users. ¿Qué columna? La columna ID. Bien. Y esto dice acción. ¿Qué va a pasar al actualizar? Cuando se actualice, yo quiero que si se actualiza el ID, entonces todo se haga en cascada. Y si se elimina el ID, también que todo se haga en cascada. ¿Esto qué va a permitir? Esto va a permitir que si yo, por ejemplo, tengo categorías con mi ID, ¿sale? Todas las categorías que vengan con mi ID, pero de pronto yo eliminé mi usuario, automáticamente todas las categorías se van a eliminar. Y pasa exactamente lo mismo si yo edité mi usuario. Si edito mi usuario, a lo mejor en lugar, supongamos que mi ID de usuario era ID número 5, y lo edito un ID número 6, entonces automáticamente en categories se va a actualizar todo. Para eso sirve. ¿Va? Le voy a dar a añadir, a ver si no me aparece ningún error. No me aparece ningún error. Y ahí ya está. ¿Bien? Siguiente, tabla de productos.
¿Sale? De igual manera, products debe tener un ID, debe tener un name, de tipo varchar, de tamaño 150, debe tener una descripción, de tipo varchar, de tamaño 200, debe de tener una imagen de tipo varchar de tamaño 150, debe tener un precio, price, de tipo float, ¿sale? ¿Por qué tipo float? Porque los tipos flotantes son los que permiten decimales, ¿sale? Entonces, ¿cuánto le voy a permitir de decimales? Le voy a permitir de números enteros hasta 8. Hasta 8 dígitos enteros. Y en decimales le voy a permitir solo 2. ¿Vale? ¿Para qué? Para que tenga un 10.50, 11.30, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Price, le voy a poner quantity, que es la cantidad, básicamente. ¿Cuántos me quedan en stock? Y ¿qué más? Cantidad, ¿no? Sí, pero Para que yo sepa cuántos me quedan en stock. Supongamos, si estoy vendiendo celulares, a lo mejor que yo sepa que me quedan 10. ¿Va? No sería stock. ¿Qué más podría ser? No sería stock de una vez. Quantity. Pues un status también. Esto viene con el unidad de 0, el 1. ¿Qué más? Pues bueno, también te doy cuenta el user ID. Sí. Observe lo siguiente, en este caso otra vez user ID, otra vez entero, otra vez tamaño 11, otra vez sin signo, ¿sale? No lo voy a permitir nulos, otra vez voy a generar aquí un index, que va a ser el user. Esto se va a user ID, añadir, ¿vale? Y voy a generar otra más que va a ser category ID. ¿Para qué? Para que se relacione a la categoría. ¿Sale? Entonces lo mismo, tamaño 11, sin signo. Y aquí category, y aquí le pongo categoría ID. Añadir. Y aquí en las relaciones, pues hago lo mismo. Nombre va a ser products, users. En la tabla de productos va a ser el user. En la tabla de users voy a agregar el ID, al actualizar viene en cascada, al eliminar viene en cascada, añadir, y voy a añadir una extra, que en este caso sería categories products. No products, pero va el producto, la tabla, categories. Lo puede poner al revés, simplemente es para estandarizar los valores, ¿no? Esto viene de categoría ID, la tabla categories va a ser el ID, al actualizar cascade y al eliminar cascade. Listo, ya tengo mis llaves foráneas. Y voy a agregar una extra. Ahí, acá. Que se va a llamar logs. Bien. Esta tabla de logs, lo único que va a tener va a ser un ID. Va a tener un description de tipo varchar de tamaño 255. Va a tener un event
tipo varchar del tamaño 50. Description event. Y va a tener un module de tipo varchar del tamaño 30. ¿Va? Y esta no va a tener relaciones ni nada. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta de la base de datos? ¿Para qué la tabla logs? Ahorita vamos con eso. Les voy a explicar punto por punto. Pero hasta este momento, para la creación de la base de datos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo sé si al agregar vinculado se agregó bien o mal? Porque normalmente te genera un error si no se agrega. Y si observas, aquí en la parte de relaciones está agregada. ¿Sale? Si yo hubiera hecho algo mal, seguramente me generaría algún error desde la definición. Ahora, cuando vayas tú, por ejemplo, a trabajar con la extensión, el update o el delete, seguramente no te va a dejar porque te va a marcar un error, como lo vimos con lo del email. Pasa más o menos igual. ¿Va? ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Pero entonces, la tabla de users, el ID de users está con el ID de categorías, ¿no? Y el de categorías, el ID de categorías y el de users está con products. Esos dos están en relación con la tabla de products. Exacto. Son relaciones uno a uno. Son relaciones uno a uno por el momento. ¿Bien? Ok. Otra vez, la tabla de users aparece en categories y aparece en products. ¿Va? ¿Por qué? Porque necesito que hayan categorías por tienda y necesito que hayan productos por tienda. Pero adicional a esto, en la tabla products tengo una categories porque necesito que los productos tengan categorías o que estén definidos por categorías. Por eso en products tengo dos relaciones. ¿Sí me explico? ¿Bien? Todas están de uno a uno. ¿Qué significa de uno a uno? Significa que a un producto solo se le puede asignar una categoría. ¿Bien? O que a un usuario solamente se le puede ir añadiendo de uno por uno los productos. ¿Sí me explico? ¿Bien? Eso es lo que significa. Ahora, si nosotros nos regresamos, por ejemplo, acá y actualizamos, pues observen que todo lo que ya hice ya se ve en el PHP Miami porque ya estoy conectado a la base de datos, ¿no? Bien. Ahora, Arias, ¿puedes salir, por favor? Terminar la llamada y listo. Sí, da mucho. Por favor. Ok, entonces voy a exportar esto. Bien, entonces está totalmente vacío. Vamos a ponerlo en el... ¿Va? Importante. Esta es mi primera base de datos, ¿vale? Es decir, esta es la primera interacción de todo lo que yo he pensado hasta este momento. Pero puede ser que conforme vaya trabajando, o conforme vayan trabajando ustedes, a lo mejor y dos cosas, una de dos, o no les sirve un campo, que lo dudo, ¿sale? O les sirve un campo que no está. ¿Bien? Si les sirve un campo, es decir, si ustedes, cuando yo les pida las cosas, cuando yo les pida el entregarlo, ustedes me dicen, oye, necesito agregar tal campo, necesito agregar tal cosa, y me dan el fundamento de por qué, ¿sale? Entonces todo el equipo tiene un punto extra sobre la calificación final, siempre y cuando el fundamento esté claro. ¿Sí me explico? O sea, mejor dicho, que sea válido el fundamento. Si nada más es por agregar campo, pues obviamente no. Pero si de verdad lo necesitan y me lo fundamentan, entonces todo el equipo tiene un punto extra sobre la calificación final. ¿Bien? Si por alguna razón alguien borra algún campo o alguna tabla o algún registro, pues también tienen un punto menos sobre la calificación final. ¿Va? Importantísimo, el proyecto se entrega sí o sí. ¿Va?
ustedes tienen calificación individual, calificación por equipo, calificación grupal. ¿Qué puede pasar en la grupal? Pues simplemente que el día del examen, a lo mejor, o el día de la entrega, a lo mejor alguien le cambió un nombre al campo, o a lo mejor alguien borró una tabla, o borró todos los registros, etcétera, 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 y pues obviamente nadie va a poder entregar, pues obviamente todos están reprobados. ¿Va? ¿Sí me explico? Entonces, por eso estoy haciendo el primer SQL. Este SQL en un ratito más se lo paso a Moana para que se los disperse a todos y pues ahí tengan su respaldo. ¿Cómo les recomiendo que trabajen? Tienen SHAM ustedes, entonces este SQL lo cargan en su SHAM, trabajan de manera local, hacen todas sus actualizaciones y ya solamente cuando vayan a trabajar dentro de la base de datos, pues ya, que sea como la de producción, que sea la que ya no van a tocar. ¿Sí me explico? ¿Va? Les recomiendo que así, el que se quiera conectar a la base de datos y trabajar ahí de una vez, adelante, sin miedo, no pasa nada. No. ¿Va? No, ya me dio miedo. Pues creas otra y ya, güey. ¿Dudas, preguntas? No, porque te están pasando el machote. Puedes crear una, echar a perder, creas otra IP y ya está. Otra IP de ¿Va? ¿Qué pasó? Vamos todos a trabajar con la misma base de datos, ¿verdad? La misma base de datos. O sea, quiere decir que si un momento lo pasa, lo pasa todo. Todos, exactamente. ¿Bien? Ok, ahora, ¿cómo van a estar las cosas? Ah, no, ya entendí. Va a estar muy sencillo. Samudio, a tu equipo le va a tocar usuarios. Sí, para que la próxima semana entreguen todo. Para que así les vaya pidiendo más cosas. ¿Va? Usuarios. ¿Qué debe de incluir usuarios? Apúntale. Debe de incluir, en principio, un login. ¿Sale? Es decir, supongamos, yo cuando quiera... Algo como esto, obviamente no con el diseño ni nada, sino un usuario con una contraseña, yo pongo mi usuario, yo pongo mi contraseña, le doy iniciar sesión y eso me debe de mandar al apartado o al módulo de usuarios, que ya lo tenemos hecho. ¿Sí me explico? ¿Bien? Importante, aquí hay dos cosas importantes a tomar en consideración. Punto número 1, obviamente si el usuario no está registrado, no me debe de dejar iniciar sesión. Punto número 2, si el estatus del usuario está en 0, tampoco me debe dejar iniciar sesión. ¿Sí me explico? Bien. Después de eso, del módulo de usuarios, te toca toda la parte, todo el módulo de usuarios, es decir, insertar, agregar, insertar, eliminar, editar, consultar, que ese es el que ya tenemos, que puedes descargar el mismo, el de alumnos, y simplemente le cambias usuarios. ¿Va? Y también súper importante, no puedo acceder a ninguna pantalla si no he iniciado sesión. Ejemplo, supongamos que ese es mi localhost y le pongo aquí diagonal usuarios, ¿sale? No debo de acceder si no he iniciado sesión. Me debe de redirigir ya bien sea aquí o ya bien sea algún errorcito que me diga no has iniciado sesión, por favor inicia o algo por el estilo. ¿Va? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Es opcional? ¿No? Bien, pues perfecto. Moana, categorías. ¿Vale? En categorías, pues obviamente lo que les comentaba, haz de cuenta que, supongamos, yo ya inicié sesión, entonces solamente vas a cargar aquellas categorías que me pertenezcan. Si yo soy el ID número
10, entonces solo debes de cargar mis categorías, las del número 10. Si aparecen todas, está mal. ¿Va? Ese módulo también, consultar, eliminar, insertar, editar. ¿Va? Ok, siguiente, Villalobos. Productos. ¿Va? En productos, exactamente lo mismo que Moana, es decir, solamente vas a mostrar aquellos productos que pertenezcan a mi tienda. ¿Sale? No quiero ver otros productos que no pertenezcan a mi tienda. ¿Sale? Pero aquí hay una cosa importante. Este Category ID no puede mostrarse como el ID. Es decir, cuando me pongas categoría en la tabla, no puede decir 1, 2, 3. No me refiero acá, me refiero a la vista. Por ejemplo, supongamos cuando entramos al módulo de alumnos, que teníamos nombre, correo y todo lo demás, seguramente me vas a poner una columna que diga categoría. No quiero que aparezca 1, 2, 3 o algo por el estilo. Quiero que aparezca el nombre de la categoría. ¿Sale? Para hacer eso, para hacer el nombre de categoría, necesitas de algo que se llama joins. ¿Bien? Específicamente puede ser con un left join o con un inner join, con cualquiera de los dos. O con un right join también, pero bueno. ¿Sale? Entonces hay que investigar un poquito sobre eso. De hecho, la próxima semana ustedes inician, ¿vale? Ustedes se conectan acá para que veamos si tienen alguna duda o alguna pregunta y veamos cómo funcionan los joins. ¿Va? ¿Tienes dudas? ¿Tienes pregunta? ¿Nada? Bien. Siguiente, Karen. Karen, la tabla de logs. ¿Vale? ¿Qué es esta tabla de logs? Cada vez que se haga algo en cualquier módulo, ustedes lo tienen que registrar. ¿Vale? Ejemplo. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí tenemos descripción. Entonces, descripción. El usuario fulanito inició sesión. ¿Bien? ¿Cuál es el evento? Pues el evento es login. ¿Cuál es el módulo? Pues el módulo es users. ¿Bien? Siguiente. El usuario, no sé, Arias, borró un registro de productos. ¿Cuál es el evento? Delete. ¿Cuál es el módulo? Products. ¿Sí me explico? Bien. Para ustedes va a estar muy simple en la vista porque solamente me tienen que listar esto, todo lo que hagan. No, con ustedes no va a haber insertar, no va a haber eliminar, no va a haber editar, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente es una vista, así tal cual, así la vista de donde venga. ¿Va? Lo difícil de ustedes es que tienen que detectar porque hagan las cosas. ¿Va? Para que puedan hacer eso, la forma más sencilla y la más óptima es mediante algo que se denominan triggers. Entonces, como triggers, T-R-I, gatillos. T-R-I-G-G-E-R, trigger o disparadores. ¿Bien? Si lo hacen así, ni siquiera se tienen que preocupar por código. Si lo hacen con código, seguramente se van a frustrar y a lo mejor no les sale. ¿Va? Entonces mejor háganlo por código. Ya no lo hagan. Ustedes exponen de este martes que viene el siguiente. El primero expone el de Villalobos, el segundo expone
¿Va? Algo de- ¿Cómo se hace un filtro? Bien. Y nos queda un equipo, ¿no? El de chocolate. Tengo una pregunta. Cuéntame. El martes, ¿no? Esperamos. No el próximo. Sí, este que vino. Espérame, ¿te refieres a exponer o te refieres a entregar? A exponer, pero lo que les voy a preguntar es que si es un avance, o sea, que nosotros lo podemos traer con dudas, lo que les voy a preguntar. Claro. Sí, Si hay algún error que estamos super trabados en eso mal, lo traemos. Sí. Importante. Si ustedes vienen con dudas, lo más probable es que, pues, a lo mejor no les bajo calificación en el momento, pero se supone que el martes ya debe estar construido todo lo que hicimos de usuario, de alumnos, materias y profesores, de lo mismo, pero para esto. ¿Bien? Si ustedes resulta que llegan el martes y no me salió, es que no sé qué, pues adelante, pero al final de cuentas les voy a pedir más cosas. Entonces se va a convertir en un proyecto interminable. ¿Bien? Obviamente el objetivo es que lo terminen. ¿Sí me explico? Sí. ¿Bien? O sea que para el martes se hace nada más la estructura de la no tenemos nada de Ya todo. Todo específicamente de lo que te tocó. Ok. ¿Va? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nada más juntamos el repositorio y listo. ¿Bien? Mañana. ¿Alguna otra pregunta? El miércoles, ¿no? No sé, tengo miedo. Me estoy choqueando. funciones en una sola página, por así decirlo. Vamos a hacer lo mismo. O sea, el functions.php va a ser lo mismo, donde todas las cosas tienen que ser lo mismo. Como ustedes quieran organizarse. Organícense como grupo. Ah, Yo me imagino que lo que dio usted de los triggers, o sea, eso está bien, ¿no? Para ahora. Ajá, exactamente. Sí. Ok, Gerardo. vas a traer los chetos. Los chetos. ¿Es el último equipo de Gerardo? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, Gerardo. Ustedes van a hacer un front de la tienda. ¿Sale? No manches. ¿Qué es un front de la tienda? Los voy a mostrar. Es algo como... Ya me despedí de mis 128 gigas. ¿Ya ves? ¿Cuánto ya llevas? Llevo 45 minutos. Algo como esto, mira. Obviamente no necesito diseño, lo que necesito es que funcione. ¿A qué me refiero? Ustedes van a entrar, hace cuenta que yo voy a entrar aquí a localhost, diagonal, y le voy a poner a lo mejor, supongamos, 3, ¿va? Que es mi ID. Entonces cuando yo entre a localhost, diagonal 3, me muestras un front como este, en donde lo primero que se van a cargar son las categorías. ¿Qué categorías? Las categorías de mi tienda, que en este caso son las del ID número 3. ¿Bien? Una vez que yo ya esté ahí, supongamos que, por ejemplo, en esto que es tiendas, le doy en conjuntos y aquí se me van a desplegar todos mis productos. ¿Va? Y estos mis productos, pues seguramente será algo como localhost, diagonal 3, diagonal productos, ¿no? O como tú lo quieras llamar, pero bueno, productos. ¿Bien? Entonces lo que yo necesito básicamente es que el front ya esté listo. ¿Bien? Lo que sí es importante, que por ahí al de productos le toca es cómo cargar una imagen, ¿sale? Porque obviamente ustedes tienen que mostrar una imagen e incluso dentro de esta parte, dentro de la base de datos, hay una imagen. ¿Sí me explico? ¿Bien? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Qué pasó? Nuestro código es básicamente una autenticación de usuario, ¿no? O sea que ¿Qué equipo estás? en el de Karen. categorías. En el de categorías, no hay autenticación de usuario. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Con un web? Con un web. Y nuestro código no tiene que estar dentro del login. No tiene que estar dentro del login. Para la próxima semana no, pero después obviamente les voy a pedir que lo una. Yo lo que
Ahorita ustedes Bien fuerte, trabajan bien fuerte. individualmente, cada quien se hace el cargo y defiende su módulo. Pero si no está bien, ¿cómo le voy a hacer yo para probar que no tiene? ¿Cómo voy a...? Con la base de datos. Señor, ¿dónde estás? Todo con la base de datos. Todo lo que les estoy mostrando ahorita se puede. No les pediría algo que no se pudiera. Bueno. ¿Va? Antonio, oye, ¿Dudas, preguntas? yo no sé, pero sí. Chicos, súper importante. Yo entrego el Debe martes, quedar tú para este entregas martes. el... Sí. No, Si no queda, el martes Hacerlo llego y llego mañana, con más güey. actividades. Mañana entrega Entonces, los servidores. a la se vez. va a volver Lo internacional. termino. ¿Va? Échenle Ya ganas. le hiciste los... Los que no sobre, ¿no? trabajen, los que no Compartir se carpeta, pongan en falta otro. contacto con ustedes o los que salgan con cualquier excusa, sáquenlos de una vez de su sáquenlos de una vez de su equipo, porque si no ustedes se hacen responsables de eso. ¿Va? Lo sacamos. Sacamos el admin, güey. ¿Y si lo sacamos de una vez? ¿Le quitamos el admin? ¿Nada? Bien, vámonos. Uf, me huele a muerte. Dios está aquí, Está aquí. tan cerca como el aire que respiro, tan fuerte como la mañana se levanta el sol, tan cierto como tú, hoy me puedes oír.